quería empezar este pensamiento dándoles las buenas tardes a los hermanos, los amigos que nos visitan y las personas que nos van a ver después. En diferido me acordaba de mi abuela, que estaba aquí la semana pasada, hoy no nos ha podido acompañar, y estamos aquí grabando este pequeño pensamiento para que ella después en su casa lo pueda escuchar con más tranquilidad. En esta tarde me gustaría que leyésemos algunas porciones de las Escrituras. La última vez que me dieron el privilegio y la responsabilidad de poner su palabra, analizamos qué es una fe cristiana genuina a través de este pasaje de Santiago, capítulo 2, versículos 14 en adelante. Vimos dos ejemplos de una fe genuina y estudiamos algunas formas de mostrar una fe genuina. El último de estos 5 puntos fue hablar a otros de quién Dios es y lo que Él puede hacer en tu vida. Y esto es lo que vamos a ver en profundidad esta tarde. Por tanto, esta tarde vamos a ver al evangelismo como una muestra de una fe genuina. Nos centraremos en los siguientes 4 puntos. El primero, ¿qué sentido tiene la vida? El segundo, recibiremos un poder vivificante, o lo hemos recibido, si somos hermanos. El tercero, seremos o somos testigos aunque muramos. Y por último, no callemos, pues la obra es de Dios. Quiero empezar este pensamiento viendo cuál es el objetivo de la vida. Leamos las palabras del rey Salomón. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y la Nueva Traducción Viviente nos lo aclara diciendo, nada tiene sentido, ningún sentido en absoluto, dice el maestro. Vemos que para Salomón ni siquiera la vida tiene sentido por sí misma. Versículo 3 de este capítulo 1, leemos, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? Si trabajas o no trabajas, ¿cuál es tu destino final? La tumba, la muerte. ¿Y después qué? Después de todo tu trabajo, ¿qué ocurrirá? Hebreos 9:27 dice, para aquellos que no han creído, que tendremos un juicio delante de Dios. Un juicio delante de Dios tras la muerte. ¿Y qué importancia tiene este juicio? Versículo 11 de Eclesiastés 1 describe, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Vemos en esta porción que nuestra vida no va a ser recordada tras la muerte, nadie nos va a recordar cuando muramos, ni van a recordar lo que hemos hecho. Y si eso es así, ¿qué importa lo que se haga en nuestra vida? Los versículos del 5 al 7 de este capítulo 1 dicen que el sol, los ríos y los vientos hacen ciclos constantes. Y nuestro destino final, si lo hacen o no, como hemos dicho, la tumba, la muerte. No nos adelantemos, pues hablamos de inconversos. Por tanto, moriremos. No importa lo que hagas por retrasarlo. Y después, como hemos leído, habrá un juicio. ¿Qué objetivo tiene vivir una vida que aparentemente no tiene sentido? Eclesiastés, capítulo 12, versículo 10 dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Salomón intentó escribir palabras amables ante el sinsentido intrínseco de la vida. Y al final, su conclusión fue esta, versículo 13, que expresa, el fin de todo el discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos. El objetivo de esta vida es un amor obediente hacia Dios, un amor ágape, es decir, incondicional hacia aquel que da sentido a la vida. Vemos también en el Nuevo Testamento como él repetidas veces pregunta a Pedro, ¿me amas? Él dice, Señor, tú sabes que te amo. Pero Pedro, si vemos el original griego, el Señor le preguntaba, Pedro, ¿me amas con un amor ágape? Él decía,
Señor, tú sabes que te amo con un amor fileo, con un amor fraternal. ¿Qué dice Jesús de esto? Veamos el poder vivificante que debemos de recibir. En Hechos, capítulo 1, verso 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice Jesús que no sabemos, versículos antes dice que no sabemos cuándo se instaurará el reino de Dios en Jerusalén, pero que aún así recibiremos el dunamis, el poder sobrenatural de Dios, cuando recibamos el neuma, el Espíritu Santo, y les vamos a hacer a Dios mártires de Dios, capaces de morir por la extensión del reino de Dios. Y tenemos en los primeros siglos de la Iglesia miles y miles de ejemplos de cristianos fieles que dieron su vida para cumplir con el propósito de Dios. También los tenemos en la Reforma, también los tenemos en las persecuciones que escuchaba esta tarde en un vídeo de YouTube, en las persecuciones que hubo en Inglaterra con la reina María la Sangrienta y tantos reyes que quisieron volverse de la Reforma al catolicismo en Inglaterra. Como leemos en Efesios 1:4, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O el capítulo 2, verso 10, que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es que el objetivo de Dios para una vida en plenitud es la obediencia sincera a Dios, sin dejar atrás nuestra antigua y pecaminosa manera de vivir, como describe el versículo 1 de este capítulo 2 de Efesios: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es cierto, estábamos destinados a la muerte, la tumba y a una eterna separación de la presencia de Dios. Pero Jehová Jireh, es decir, Jehová Dios, proveyó a alguien para que nos libertase de este destino eterno a causa de nuestra desobediencia a su santa ley, la cual nos condena, como dice y expresa la palabra de Dios: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Es decir, la ley de Dios, como dice Romanos 5, la ley de Dios muestra nuestra inmoralidad, pero somos hechos nuevas criaturas y recibimos la vida eterna al recibir al Espíritu de Dios por medio de un solo sustituto, el cual es Cristo, quien murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día de entre los muertos, para redirigir el sentido de la vida, es decir, para que nos arrepintamos. Dos ejemplos de testigos a pesar de la muerte y por tanto de la fe puesta sobre la propia vida, lo vemos en las Escrituras, en las vidas de Esteban y del propio apóstol Pablo. Vemos gran parte de sus padecimientos en el libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a leer algunos textos sobre la historia de Esteban, el cual, dice Hechos, fue elegido como diácono en la iglesia a causa de una disputa entre cristianos, gentiles, antiguos paganos y judíos que se habían convertido al cristianismo. Hechos, capítulo 6, verso 5, muestra de Esteban: y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. El versículo 8 nos dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban estaba lleno de charis y de dunamis, es decir, estaba completamente favorecido con el poder sobrenatural de Dios, y este favor y poder le ayudaba a realizar teras y semeion, es decir, portentos presagiosos e indicaciones sobrenaturales. Este era Esteban, quien creó una disputa en la sinagoga de Jerusalén, y los versículos 10 y 11 de este capítulo 6 nos cuentan qué le aconteció a Esteban. Dice la palabra:
pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. La historia de Esteban tiene algunas similitudes con el relato de Marcos, capítulo 14, versos 55 al 59, donde también se levantan falsos testimonios contra Cristo Jesús. Cuando tras defenderse, Esteban pronuncia sus últimas palabras, también vemos que este final de Esteban es muy parecido al de Cristo. Registramos las últimas palabras de Esteban en Hechos, capítulo 7, verso 60, y dice la palabra de Dios: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, al igual que pasa con Cristo. A Pablo lo encontramos justo después en la lapidación de Esteban, cuando echan sus ropas ante él. En Hechos 8, versículo 1, vemos que escrito está: y Saulo consentía en su muerte. Y la palabra nos habla de una gran persecución hacia la iglesia y sobre Saulo, el primero entre los perseguidores. Hechos 9, versículos 1 y 2, nos cuentan que él fue al sumo sacerdote y pidió potestad para perseguir en Damasco a los del camino. Nos continúa diciendo que de camino a Damasco, este fariseo de fariseos, este judío de pedigrí, con nacionalidad romana y alumno de Rabán Gamaliel, es decir, Saulo de Tarso, fue detenido por Cristo Jesús, el cual transforma a este Saulo en el apóstol Pablo. Pablo, como podemos ver en las Escrituras, y sobre todo por la tradición, es el escritor de la mayor parte del Nuevo Testamento. Por lo menos que sepamos de todas aquellas epístolas que no llevan el nombre de algún apóstol o familiar de Cristo, salvo la epístola a los Hebreos. Tradicionalmente, esta epístola es atribuida a Clemente de Roma. Es decir, este encuentro con Cristo transforma en apóstol de Cristo al mayor perseguidor de la Iglesia cristiana apostólica. Como apóstol, Pablo viaja por todo el imperio contando lo que el Señor había hecho en él, sin importar que al principio, como vemos en el libro de Hechos, al principio solamente Bernabé hablaba su conversión, o también en Listra cuando lo apedrean y lo arrastran fuera de la ciudad creyendo que Pablo estaba muerto. También quiero en esta tarde que recordemos cómo en Filipo, él y Silas son encarcelados después de haber echado fuera al demonio de una vidente. Pablo, con todo el conocimiento y pedigrí, las riquezas y el estatus social de que disponía, dice en Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Por tanto, para dar al blanco, para cumplir la voluntad de Dios, debemos dar por insignificantes aquellas cosas que nos alejan del objetivo de seguir al Señor y del Evangelio. Puede que alguno no entienda aún el Evangelio, entre los que nos puedan escuchar o incluso, espero que no, de entre los que estamos aquí, como cuando Pedro dice a Jesús en Marcos 8:32, esto lo decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Después de que Pedro había dicho a Jesús, versículo 29, entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Y justo después de que Jesús hubiese dicho, versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días.
Pedro, en este momento de la historia, quizás no comprendió el claro mensaje del Evangelio, el cual es Cristo muerto en la cruz del Calvario para perdonar los pecados de los pecadores, sepultado y resucitado al tercer día. Él es el único que puede dar la vida eterna y librar de la condenación del infierno a aquellos que se arrepientan de sus pecados y crean en Cristo como el Señor de sus vidas y el Salvador de sus almas. Al ser redimidos, Dios nos llama a una vida en obediencia, en la cual no escatimemos ni nuestra propia vida. Otro gran ejemplo del sacrificio por obedecer a Dios y la extensión de su reino celestial lo vemos en los padres apostólicos, y fue el discípulo de Juan Apóstol y pastor de la iglesia de Antioquía, Ignacio el Teóforo, el cual, en el final de sus días, escribió diversas cartas cuando iba de camino a Roma para ser devorado en el Coliseo por los leones. Él escribe a otro de los discípulos de Juan y a su iglesia, el cual era el pastor Policarpo de la iglesia de Esmirna, para animarlos en estos tiempos difíciles de persecución a los cristianos en el imperio. Ignacio escribe a Policarpo la carta a los Esmirniotas 4, del 1 al 2, dice: «Pero os amonesto de estas cosas, queridos, sabiendo que pensáis lo mismo que yo. No obstante, estoy velando siempre sobre vosotros para protegeros de las fieras en forma humana, hombres a quienes no solo no deberíais recibir, sino si fuera posible, ni tan solo tener tratos con ellos. Solo orar por ellos, por si acaso se pueden arrepentir. Esto verdaderamente es difícil, pero Jesucristo, nuestra verdadera vida, tiene poder para hacerlo. Porque si estas cosas fueron hechas por nuestro Señor solo en apariencia, entonces yo también soy un preso en apariencia. ¿Y por qué, pues, me he entregado a mí mismo a la muerte, al fuego, a la espada o a las fieras? Pero cerca de la espada, cerca de Dios, en compañía de las fieras, en compañía de Dios, solo que sea en el nombre de Jesucristo, de modo que podamos sufrir juntamente con Él. Sufro todas las cosas, puesto que Él me capacita para ello, el cual es el hombre perfecto». Podemos ver en este fragmento de esta carta que para Ignacio no había ningún temor a los leones o a las espadas del imperio, sino que decía que estas tribulaciones lo acercaban a Dios, haciéndolo más como Cristo. Lo que nos enseña que en palabras de Pablo, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, así como ofrecer nuestra vida en obediencia a Dios, nos acerca más al carácter de Cristo. En este tiempo vemos como en España no hay que dar la vida por decir que es día de salvación si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Cristo, quien fue crucificado, sepultado y resucitó al tercer día. Entonces yo les pregunto, ¿tememos más al hombre o a Dios? La traducción al lenguaje actual describe en Mateo 10:28: «No tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo, pero no la vida que está en ustedes. Más bien, teman a Dios, que tiene el poder de destruirlos totalmente en el infierno». Como hemos visto, a Ignacio no le importaba morir por cumplir la voluntad divina a manos de Roma. Por tanto, nos dice Josué 1:6 en esta tarde: «Esfuérzate y sé valiente». ¿Qué pues tenemos que ofrecer a la causa de Cristo? Puede ser que unos queden de cuírfugos al decir que el que los creó, varón y hembra, los creó. Otros de homófobos al decir: no erréis, los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Otros como machistas al decir: el varón es cabeza de la mujer. Puede que nos llamen locos al decir que Génesis capítulo 1 es literal, que es una creación de 6 días de 24 horas. ¿Y qué? ¿Acaso evitar eso vale más que Dios? ¿No necesitamos decir todas estas cosas en la calle?
aunque puede ser necesario para algunas personas, simplemente si nos preguntan sobre estos temas un tanto espinosos, no debemos callar, debemos dar nuestra opinión. El Señor Jesús, como hemos visto, nos llama a ser testigos en todo lugar, sin importar las consecuencias, pues el Espíritu nos dará el dunamis, el poder sobrenatural de Dios, para serle martyrs, es decir, mártires. No todos vamos a morir literalmente a causa de Cristo y del Evangelio, como le pasó a Eulalia de Barcelona, la cual, dice la tradición, que fue desnudada y paseada por las calles y que después fue martirizada, como Jan Hus o Policarpo de Esmirna, quien fue condenado a morir en una hoguera que curiosamente no ardió, pero cuya vida finalizó de una lanzada en el costado, eso nos dice la tradición. Por tanto, aprovechemos hoy la libertad que tenemos para proclamar libertad a los cautivos, porque nadie puede servir a dos señores, o estás con Dios o estás con el mundo. O nos arrodillamos, los que creemos y los que no creemos, en sincero arrepentimiento ante el Rey, en vida y para vida eterna, o en muerte y para muerte eterna y condenación eterna. Si el Señor ha obrado tantas cosas maravillosas en nuestras vidas y decidimos amarlo a Él, decimos amarlo a Él por todo el amor con que somos amados, obedezcamos al Señor, pues Él dijo: quien me ama, obedece mis mandamientos. Él nos dice, en Mateo 16, versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Seguir a Jesús implica una negación de nuestros deseos más profundos. Implica dejarlo todo y seguir a Jesús, al igual que hicieron los apóstoles. Hemos visto en esta tarde que aquellos que quieran cumplir con el objetivo de Dios, tener una vida plena, deben vivir una vida como sacrificio acepto y agradable al Señor, lo cual es, como dice Pablo, nuestro culto racional. Una vida que por Él no va a escatimar ni su cuerpo físico, en contra del temor a los hombres, que niega sus propios deseos con tal de tomar su cruz y seguir a Cristo, a pesar de las tribulaciones y las pruebas. Pues el Espíritu de Dios nos va a dar esa fuerza que necesitamos, si es que no nos la ha dado ya, incluso en las puertas de la muerte, para poder decir, como dijo Esteban: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Así que aprovechemos la oportunidad inmerecida de participar en este ministerio de la reconciliación. Pues como vamos a ver, y por último en esta tarde, la obra es de Dios y por tanto no debemos de callar. ¿Cómo puedo participar en la reconciliación de Dios con los pecadores? No es un anuncio casual, como tantas veces se ha dicho. Varias veces se dijo que el sábado 17 de febrero inundaremos el municipio de Alcalá con Evangelios de Juan. Como también se ha dicho, si no puedes venir, y sabemos que hay muchos hermanos de esta iglesia que cumplen con esa labor, sí que puedes apoyar con tus oraciones, pues como dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. También queremos ver que durante la semana todos tenemos muchas oportunidades para hablar de lo que Jesús hace a otros. La cajera del supermercado, el conductor del autobús, algunos de los viajeros en el autobús, el peluquero, el carnicero, el pescadero, el frutero, el compañero de trabajo o el del instituto, tu jefe. Y por no hablar de dos ministerios, ya se habló de uno y queremos recalcarlo un poco. Dos ministerios que se reúnen y nos reunimos en la semana para salir a evangelizar. Hablamos miércoles por la tarde en la Iglesia Bautista de Sevilla de los Hermanos Fuentes, que normalmente se reúnen en el Parque de los Príncipes a contar por la tarde el Evangelio a quienes están sentados en las bancas del parque y a repartir folletos.
Y si no puedes por la tarde, también lo hemos dicho, sábado a las 11 de la mañana, nuestro ministerio M28 On Board, nos estamos reuniendo por la zona de Puerta Jerez y el Muelle de la Sal. Esta semana Naomi nos va a acompañar Violeta, otra hermana de la iglesia de Sarai, puede que incluso nos acompañe Javi, y tenemos sistemas de megafonía para los que quieran participar con un mensaje evangelístico o con una canción. También, como decimos muchas veces en el grupo, los que puedan participar también pueden participar repartiendo folletos, hablando con los que se paran a escuchar o sujetando un cartel si es que esa semana los traemos, o simplemente, como hizo Sarai la semana pasada, acompañarnos y ser un oyente más. Repito, si alguno no puede, por los motivos que sean, de participar en ninguna de las oportunidades que se presentan esta tarde para poder compartir de lo que el Señor hace por nosotros, para poder compartir incluso a nuestros vecinos. Me acuerdo de Gordy y de su vecina Leonor, la cual él está discipulando. También me acuerdo de su tía, la tita Mari, a la cual él estuvo compartiendo. Y vimos hace unos meses cómo ella dio pasos de fe bajando las aguas del bautismo. Si no puedes participar, tantas oportunidades que tenemos en la semana, ora por aquellos que predican el Evangelio de Cristo, y para que el Señor pueda obrar poderosamente en las personas que oyen o reciben unos folletos. Pablo, en Romanos 10, del versículo 14 al 16, vemos en la Nueva Traducción Viviente que escribe: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él al menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? La palabra nos enseña que sin la fe nadie puede ser salvo, que la fe solo puede venir con el oír a otros de Dios. No digo que un tratado esté mal, no digo que repartir el Evangelio de Juan como lo vamos a hacer esté mal, no lo digo, no está mal, pero no deja de ser un complemento a la predicación o un texto base para que alguien más de los que reciben el Evangelio de oídas pueda predicar a los suyos con el mismo. Se debe predicar el Evangelio a las personas, y a ser posible debe de ser oída la noticia, debe de ser hablada. Dice también este texto que si nadie va a decírselo, no pueden oírlo. Eso no quita que la gente tiene una conciencia y otros tipos de revelaciones en la naturaleza, que aunque no sustituyen la palabra hablada, muestran que hay un Dios con una serie de atributos comunicables. Dice también el texto que si no se envían a personas a hablar, no irá nadie a contar las buenas noticias. Por eso dice en los evangelios Jesús: a la verdad la mies es mucha y pocos los obreros. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el versículo 16 es clave para aquellos que se desaniman al predicar cuando dice: sin embargo, no todos aceptan la buena noticia. Y es algo muy cierto. Puedes llevarle años, como ha pasado aquí en esta iglesia, hablando del Evangelio y quizás no ver nunca los frutos de tu trabajo. Y sí, uno ve las milagrosas 3.000 conversiones en el primer discurso de Pedro en Hechos capítulo 2 y puede llegar a desanimar pensar que en un año, y podemos reflexionar un poco sobre esto, en un año, ¿cuántas personas conocemos que hayan aceptado las buenas noticias? Es posible que pienses: nadie que conozco que le haya hablado de Jesús, que le haya compartido el Evangelio,
ha aceptado las buenas noticias. Pero déjame decirte algo. Pablo, en 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 6 al 9, dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vemos en este texto que nuestras más elocuentes palabras, nuestros milagros más increíbles, nuestros espectáculos más grandiosos, de nada sirven si Dios no produce una obra de crecimiento en las personas. Como ves, nada de lo que tú puedas decir, lo que tú puedas hacer, puede contribuir para bien en la obra de Dios si Dios no obra. Eso nos quita unas palabras atribuidas a Francisco de Asís que dicen: predica el Evangelio en todo momento y si es necesario, usa las palabras. Debes entender que tu mal testimonio puede apartar a la gente del Evangelio y por tanto de Dios. Y Javier estaba conmigo en el culto unido de oración en Camas y orábamos, y creo que es importante que reflexionemos en nuestras vidas sobre esto. Señor, no permitas que nuestras lenguas causen un incendio que aleje a las personas de ti. Y también te pido, Padre, que nuestras obras no creen muros que separen al mundo de tu Evangelio. Y estas palabras son algo a reflexionar, si es que nuestras palabras y obras pudiesen estar separando a la gente de Dios. Muchos, o por lo menos algunos, puede que hayan oído algunas de estas expresiones, algunas de estas frases, como: mira, estos que están todo el tiempo pidiendo dinero y después nunca ayudan. O mira, estos que mucho hablar, que no se debe uno emborrachar, pero luego bien que se van al bar después del culto. O la de: ten cuidado, que estás en una secta donde te están comiendo el coco para que no hagas esto o aquello. O la de: mira, estos intolerantes con los homosexuales que le hacen un exorcismo nada más saber que son de la comunidad LGTBI. Sobre todo vemos muchas de estas cosas en iglesias carismáticas, pero eso no quiere decir que a veces hay cosas que hacemos que pueden alejar de Dios por buscar la perfección moral en otros y no en nosotros, lo cual dice la tradición que es una herejía con nombre donatismo, el buscar la perfección en los demás. Y espero, por causa del Evangelio, que ninguno demos pie a este mal testimonio nunca. Dice el texto que hemos leído en 1 Corintios 3, que somos meros colaboradores de Dios y que no somos nada, ni los que plantamos con la predicación del Evangelio, ni los pastores y maestros que riegan al enseñar con rectitud la palabra de verdad. Sí, y solamente sí, Dios no obra en los corazones. Dos ejemplos de que si Dios obra en los corazones puede haber frutos de arrepentimiento y fe. Los vemos en la vida de nuestra hermana Dolores, la cual se convirtió a causa de nuestra predicación del Evangelio por la obra de Dios, y hace unos meses, como ya muchos sabéis, dio testimonio público de su fe bajando a las aguas del bautismo. Contaba al pastor de la iglesia, a Fran, que ella en los 4 meses y 10 días que había tardado en poder bautizarse, se había leído la Biblia entera. También vemos cómo Dios había obrado en la familia de la Algaba, donde uno de los integrantes desistió en su intento de quitarse la vida a causa de haber recibido el Evangelio de Juan en su casa. Es Dios el que obrará en las vidas, como dice Pablo en Filipenses 1:6, en la Nueva Traducción Viviente, y estoy seguro de que Dios,
Quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día que Cristo Jesús vuelva. Y estoy seguro de que en esta tarde muchas personas que están oyendo o que van a oír, tal vez estén dudosas sobre si Dios obrará en la vida de aquel familiar, en la vida de aquella persona que están compartiéndoles el Evangelio. Me acordaba de un amigo de Saray, de Juanma, o de Fran, este chico al que Gabriel estaba compartiendo y que se volvió desgraciadamente a los mormones. Y pensamos, ¿y qué pasa si Dios no obra en sus vidas? ¿Qué pasa si se mueren sin conocer al Señor, sin arrepentirse, sin ver frutos en sus vidas? No temamos, porque el que comenzó la buena obra y el que puede que haya comenzado la buena obra en ellos, estoy seguro de que la continuará hasta el día que quede completamente terminado, el día de la venida del Señor. En resumen, de lo que hemos visto en esta tarde, si quieres vivir el buen propósito de Dios, ve a hablar al mundo de lo que Dios hace o de lo que Dios ha hecho en tu vida. Ten una vida de oración por aquellos que pueden ir si es que tú no puedes. Y ten por seguro que Dios, en su perfecta voluntad, obrará en las personas que escuchan. Puede que algunos reciban la palabra con prontitud y se conviertan. Y cuando mueran, irán al reino del cielo por venir. Puede también que otros no quieran recibir la reprensión causada por las Escrituras e incluso, como ya ha pasado más de una vez, intenten que aquellos que hablan callen. Y esta falta de arrepentimiento por su parte, esta falta de fe por su parte, los llevará ante la presencia de Dios para un juicio y para la posterior condenación eterna en el infierno. Lo que Dios obre en las vidas de las personas que van a recibir el mensaje, ya sea a través de nuestras palabras, con nuestro testimonio, con un folleto, continuará para santificación hasta que Cristo Jesús vuelva en las nubes en un caballo blanco con una espada en su mano, para traer juicio sobre el pecado y también la nueva Jerusalén, el reino de Dios, donde nadie ni nada podrá separar, como dice Pablo a los romanos, a los hijos adoptados de Dios, del Padre nuestro que está en los cielos. Hasta aquí este pensamiento esta tarde.